risa no tiene nada, ¿eh? Muy buenas tardes, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos como cada reunión. Un honor, un placer y un privilegio poder compartir, ministrar la vida a través de la palabra, porque Cristo dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así es que la palabra tiene el propósito de acrecentar y hacer crecer esa vida por medio del conocimiento, por medio de la iluminación y del resplandecer de Cristo en mí. Porque si ya Cristo está en mí, bueno, pues entonces qué interesante que ya resplandeció, que ya me di cuenta que está en mí, pero ahora Él tiene que incrementarse, tiene que seguir creciendo a manera de saturar mi alma, para que mi mente, que son mis pensamientos, mis emociones, que son mis sentimientos, y mi voluntad, que es mi hacer, sean gobernados por este Cristo maravilloso que se exprese a través de toda mi vida, de todo lo que Él hace a través de mí, porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Y hemos estado viendo este estudio, nos quedamos ahí en la primera carta a los Corintios 15, 46, en donde voy a retomar el tema, o donde voy a retomar la palabra, porque obviamente nosotros estamos aprendiendo o estamos recibiendo esta palabra en aras de poder seguir creciendo, de poder seguir siendo edificados, de poder seguir teniendo claro este entendimiento de la obra consumada de Cristo, porque la obra consumada de Cristo, usted y yo ya sabemos que no necesita nada, porque todo fue consumado en Cristo y no hay que agregarle absolutamente nada, pero hay que entenderla a fin de que seamos partícipes de todo aquello que en Cristo ya nos fue dado como herencia y nos fue dado en Cristo para poder expresarlo y manifestarlo a través de nuestra alma. Amén. Entonces, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 46, le doy la más cordial bienvenida a cada una de las personas que están siguiendo la transmisión en vivo desde el otro lado de la pantalla, allá en cualquier nación bajo la tierra en la que usted esté siguiendo esta transmisión, sea bienvenido. Me honra con su presencia, nos honra con su presencia, y esperamos que también este día usted sea edificado y también usted sea bendecido por esta palabra. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, 46, dice, mas lo espiritual no es primero. Y nosotros nos dimos cuenta que lo primero no fue Cristo, porque Cristo es el Señor y el Señor es el Espíritu. Así es que lo primero fue Adán, y Adán al errar el blanco y al no participar del árbol de la vida y haber participado del árbol del conocimiento del bien y del mal, que es el pecado y que la paga del pecado es muerte, entonces lo primero no es Cristo, el Espíritu, lo espiritual, sino primero fue lo animal. Es decir, Adán, el alma viviente, llamado Suje o Nefesh, después de participar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, se hizo un Sujikos, que es el hombre animal, la bestia. ¿Por qué? Porque ahora Adán primeramente era gobernado por su alma, que tenía la imagen de Dios, pero después de que él participa del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, el pecado entra a su mente, el conocimiento del bien y del mal gobierna su mente, y él ahora se vuelve un Sujikos, que es un animal, un hombre animal completamente degradado y pervertido, porque es gobernado por el pecado, que es el conocimiento del bien y del mal, que no solamente lo aparta, lo separa y lo destituye de la gloria y del conocimiento de Dios, sino que lo hace igual a una bestia del campo. Por eso muchas veces usted, yo no sé si se ha dado cuenta, decimos, oye, ni los perros hacen eso con sus hijos, ¿cómo las mujeres pueden abandonar a sus hijos recién nacidos en los basureros o aventarlos al río o al canal, ¿no? Si las perras procuran por sus hijos, ¿por qué las mujeres avientan a sus hijos a la basura? Porque ese hombre es peor, o está en un mismo estado que una bestia. Ahora, la bestia no tiene pecado, o sea, un caballo no tiene pecado, pero Adán sí lo tiene. Entonces yo creo que este hombre es peor que las bestias, porque las bestias no tienen pecado viviendo dentro de ellas. Los caballos, los burros, los puercos, los perros no tienen pecado dentro de ellos. Pero este hombre llamado Adán, el animal, la bestia, el Sujikos, este tiene el pecado gobernándolo y degradado a más no poder. Entonces repita, lo espiritual no es primero, sino lo animal. Porque Adán fue lo primero y luego lo espiritual. Después, cuando
Gálatas 4:4, venido el cumplimiento del tiempo, Cristo es manifestado. Entonces viene lo espiritual, viene el Señor, que es el Espíritu, en el que está la vida y en el que está la luz para todos los hombres. Amén. Y dice el versículo 47, el primer hombre, hablando de Adán, es de la tierra, es terrenal. ¿Cómo es el primer hombre? Y es gobernado por lo de abajo, por lo terrenal. Pero repite, el segundo hombre, que es Cristo, que es ¿quién? Ese es el Señor, y el Señor es el Espíritu, y Él es de arriba, es del cielo, porque Él gobierna, como lo dije la semana pasada, a través de la mente de Cristo, los cielos, que es el Espíritu gobernando la mente del hombre en el nuevo pacto. El Espíritu reconciliado. Por eso es cielos nuevos y tierra nueva. Cielos habla del Espíritu, tierra habla del hombre, porque fue formado del polvo de la tierra. Cuando habla de cielos nuevos y tierra nueva, habla de la reconciliación entre el Espíritu, que es el cielo, y la tierra, que es el hombre, para hacer el Espíritu en el alma del hombre uno solo. Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, a través de la vida de Cristo, que es el Espíritu y que trae la vida de Dios al alma del hombre, el Espíritu y el alma se hacen uno solo en el nuevo hombre llamado la Iglesia, para que a través del Espíritu el alma sea gobernada y se exprese el Espíritu que habita en nuestra alma, habita que nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad expresen ese Espíritu que vino a hacernos perfectos y completos. Amén. Entonces dice que el primer hombre, Adán, es de la tierra, pero el segundo hombre es el Señor, y el Señor es el Espíritu, y ya sabemos que el Señor es Cristo. Y dice el versículo 48, cual el terrenal, también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Es decir, el que está en Adán es terrenal, el que está en Cristo es celestial, espiritual, de arriba. Y ahora mire lo que dice Pablo, porque esto es muy importante que lo podamos entender. Dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal Adán, traeremos también la imagen del celestial Cristo. Aquí hay una palabra que es sumamente importante que nosotros debemos de entender. Dice que así como en Adán trajimos la imagen del hombre terrenal, del animal, del sujicos, de la bestia, así también con la manifestación de Cristo y con la obra consumada de Cristo, tendríamos la imagen de Cristo, el celestial, el espiritual, porque Adán sería destruido para darle paso a un nuevo hombre, a una nueva creación llamada la Iglesia, en donde Cristo es todo en todos, en donde Cristo es nuestra justificación, en donde Cristo es nuestra redención, en donde Cristo es nuestra regeneración, en donde Cristo es nuestra reconciliación, en donde Cristo es nuestra paz, en donde Cristo es nuestra vida, en donde Cristo es todo en todos. Aleluya. Con la manifestación de Cristo dejamos de estar en el terrenal Adán para estar en el celestial, en el segundo hombre que es del cielo, que es espiritual. Dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen, repite, antes de la cruz, yo traía la imagen de Adán el terrenal. Después de la cruz, yo traigo la imagen de Cristo el celestial. Porque a ver a la persona que se atreve y dile, pero necesitas entenderlo. Dile, pero necesitas entenderlo. Porque no basta con saberlo, ni basta con hablarlo, necesitas entenderlo. Voltea a ver a la persona que se atreve y dile, Adán ya no existe. Adán fue destruido en la cruz. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice que el viejo hombre, llamado el cuerpo del pecado, fue destruido, fue crucificado juntamente con Cristo para ser destruido. Adán en la cruz fue destruido porque la cruz es una separación, una división entre lo viejo que era Adán, lo terrenal, y lo nuevo que es Cristo, lo celestial. Y antes de la cruz, lo viejo fue juzgado, lo viejo fue acabado, aniquilado, desaparecido, destruido, para darle paso a lo nuevo. Por eso para ahí Hebreos dice, quita lo primero para darle paso, para establecer lo último. Lo primero era lo viejo y lo último es el nuevo pacto, que es
el nuevo hombre en Cristo, en donde ya no estamos en el terrenal, sino en el celestial. Repite, pero como traímos la imagen del terrenal, ahora traemos la imagen del celestial. Y luego sigue, pero esto digo, hermanos, que la carne, repite, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Adán puede heredar el reino de Dios? Entonces, ¿nosotros podíamos entrar al reino de Dios en Adán? No, porque Adán representa la carne y la sangre. Pero repite, pero Cristo el Señor es el Espíritu. Y los espirituales, los espíritus sí pueden entrar al reino de Dios. Entonces era necesario que dejáramos de estar en el carnal, en el animal, en el terrenal, que nos impedía entrar al reino, para estar después de la cruz, en el divisor, en el juicio, en lo nuevo, en Cristo, que es el Espíritu y que nos hizo espíritus perfectos, a través de ser depositado, colocado o dado como vida a nuestra alma, para que nosotros pudiéramos heredar el reino de los espirituales. Cuando habla de seres espirituales, ¿de qué habla? ¿De nuestro cuerpo o de un cambio de mentalidad y de conciencia? Habla del cambio de mentalidad y conciencia de Adán, la mente vana, la mente reprobada, la mente entenebrecida, la mente carnal, la mente extraña y enemiga de Dios, a la mente de Cristo, la mente espiritual, la mente del nuevo hombre. 51. He aquí que os digo un misterio. No todos dormiremos, repite, no todos dormiremos. Pero todos seremos transformados. Cuando Cristo viene a mi vida, cuando Cristo viene como Espíritu a mi vida para resplandecer en mi alma, entonces dice que todos seremos transformados. Repite, cuando Cristo viene a mi vida, cuando yo recibo a Cristo en mi alma, cuando el Espíritu viene a mi alma, Él me hace un espíritu perfecto por la vida de Dios, pero además Él se deposita en mi alma para empezar a transformar esa alma a manera de que yo pueda expresarlo, a manera de que yo pueda manifestarlo. Entonces fíjese lo que dice, seremos transformados, repita, seremos transformados. Y esa palabra transformados en griego es alazo, que significa hacer diferente, cambiar y mudar. Lo que está diciendo la palabra es que seremos hechos diferentes, cambiaremos y mudaremos. ¿Por qué? Porque dejaremos de estar en Adán para estar en Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que cuando Cristo viniese a morar en nuestra alma y hacernos espíritus perfectos, nosotros seríamos hechos diferentes. Nosotros cambiaríamos nuestra naturaleza y mudaríamos del viejo hombre al nuevo hombre, porque Adán fue destruido y ahora nosotros estaríamos en Cristo en la transformación. Del primer hombre terrenal al segundo hombre espiritual. Repita, la transformación se da del primer hombre terrenal al segundo hombre celestial. Ahora le voy a preguntar esto, ¿cuándo ocurrió esto? Históricamente no me voy a meter al rollo histórico, que ya todos sabemos que ocurrió en el 70, pero esto ocurre cuando recibimos y cuando viene a morar Cristo en nosotros. Cuando Cristo viene a morar en mí, entonces yo soy arrebatado. Repita, soy arrebatado. ¿Qué significa ser arrebatado? Pablo expone en una de sus cartas, a la carta a los Corintios, dice que él conoce a un hombre que no sabe si en el cuerpo o en el espíritu, y el espíritu habla de la mente. Dice que él fue arrebatado al paraíso, ¿sí o no? Y dice que ahí escuchó palabras inefables. En ese momento que Saulo es arrebatado al paraíso, cuando él es arrebatado, lo que está viendo en Saulo es un cambio de mentalidad de Adán, la conciencia de pecado y muerte, a Cristo, el nuevo hombre, la conciencia de justicia en el espíritu y conocimiento de Dios. Repite, cuando yo soy arrebatado, no significa que Cristo va a llevarse mi cuerpo. Ser arrebatado significa que la luz de Cristo resplandece. ¿Qué le resplandeció a Pablo en el camino a Damasco? Una luz. Y dice la Escritura que Cristo tiene que resplandecer en nuestros corazones y que la luz de Cristo tiene que alumbrar nuestro entendimiento. Entonces, cuando la luz de Cristo resplandeció en Saulo,
Saulo es arrebatado de la mente de Adán, una mente carnal, una mente vana, una mente reprobada, una mente extraña y enemiga de Dios, a la mente de Cristo, que es una mente espiritual, que es una mente en Cristo, que es una mente que ya no tiene conciencia de pecado y de muerte, sino que ahora tiene una conciencia de vida y tiene el conocimiento de Dios, porque en Cristo él tiene la mente de Cristo y la mente de Dios. ¿Me estoy explicando? Cuando este acontecimiento se da, entonces Pablo es arrebatado. Y mire lo que dice: oí palabras inefables para el hombre. Repita: inefables para el hombre. ¿Qué fue lo que oyó Saulo? Palabras inefables para el hombre que le es imposible entender y dar a conocer por el hombre. Es decir, la mente de Adán no puede entender esas palabras. ¿Por qué? Porque el hombre natural no entiende las cosas del espíritu. Pero entonces, ¿por qué Pablo las entendió? Repite: porque dejó de estar en Adán, la mente carnal, para estar en Cristo, la mente espiritual. Con la mente de Cristo pudo entender lo que Saulo no podía entender, porque Saulo conocía toda la ley. Saulo conocía la Torá, Saulo era fariseo de fariseos y le ganaba a muchos en el fariseísmo, pero él tenía la mente de Adán y perseguía a Cristo. Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo perseguía a Cristo, aunque se sabía toda la Torá y aunque aventajaba mucho siendo discípulo de Gamaliel. Pero cuando es arrebatado, cuando Cristo arrebata su mente, cuando la luz resplandece en Pablo, en el alma de Pablo, cuando él es llevado en la mente al nuevo hombre, a Cristo, al Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, entonces lo que no había entendido Pablo antes, durante toda su carrera judaica, durante toda su carrera en el judaísmo, siendo fariseo de fariseos de la tribu de Benjamín, ahora lo puede entender, porque Pablo ya no está en Adán, Pablo está en el nuevo hombre, Pablo ahora es la iglesia, Pablo ahora tiene la mente de Cristo, Pablo ahora es el hombre espiritual que dejó de estar en el hombre carnal para estar en el hombre celestial espiritual, y todas aquellas palabras inefables que anteriormente Saulo no podía entender ni podía comprender, ahora Pablo, el espiritual, las puede entender, porque las cosas de Dios se han de discernir con el Espíritu, y cosas que ojo no vio ni oído oyó, Dios las preparó para los que le amamos, y nos las ha revelado por el Espíritu, porque el hombre espiritual todo lo juzga, porque acomoda lo espiritual a lo espiritual. Un aplauso al Señor. ¿Qué pasa cuando Adán lee la Biblia? Cuando Adán todavía no es arrebatado, o todavía la luz no, cuando Adán, que es Saulo, la luz aún no le resplandece, la luz aún no resplandece en su corazón, y agarra la Biblia y la empieza a leer, ¿qué hace Adán? ¿La puede entender? ¿El hombre natural puede entender las cosas del Espíritu? Entonces tienes a Adán hablando puras locuras. Aquí la Biblia dice que Dios tiene un propósito para los hombres. Alegres, hermano, porque el hombre tiene un propósito. Todos, ay, ay, ay. Y entonces Adán empieza a hacerse el protagonista de la Biblia. Adán dice que Dios lo quiere bendecir. Adán dice que Dios lo quiere hacer vencedor. Adán dice que Dios le quiere dar un propósito. Adán dice que Dios necesita de él para cumplir su propósito. Y Adán dice, yo soy el protagonista de la Biblia, y enseña eso. Pero cuando el Espíritu resplandece, cuando las palabras inefables le son reveladas al Espíritu, el Espíritu dice, no, Adán solamente puede estar muerto, a quien Dios necesita es a Cristo. Cuando la luz resplandece y cuando somos arrebatados y el Hijo nos ha revelado y dejamos de estar en Adán el carnal para estar ahora en Cristo el espiritual, y a través del Espíritu entendemos las cosas del Espíritu porque acomodamos lo espiritual a lo espiritual, entonces el Espíritu nos dice, Adán no sirve. El único lugar que Dios diseñó para Adán es la cruz, para que esté muerto, bien muerto, a fin de que Dios pueda cumplir su propósito eterno en Cristo. Efesios 3:11. Entonces entiendes que el protagonista no es el hombre, el protagonista es Cristo. Que la Biblia no habla de darle un propósito al hombre, la Biblia habla que Dios cumple su propósito en Cristo.
Que la Biblia no habla que tú fuiste justificado. La Biblia dice que Cristo es justificación dentro de ti. Que la Biblia no habla que tú fuiste santificado. La Biblia dice que Cristo es santificación en ti. Y que Cristo es todo. Repite, Cristo es todo. En todos. Así es que todos somos en Cristo porque Cristo es todo en todos. Entonces te das cuenta que Adán, ¿cómo está? Muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive. Aleluya. Repite, pero tengo que ser arrebatado. Cuando no ha sido arrebatada tu mente, ¿en quién está tu mente gobernada? ¿Y qué hace Adán? Adán es padre de mentira, ¿no? Porque Adán, cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cuando Adán habla en el Evangelio, ¿qué habla? Cuando Adán, el hombre carnal que no entiende las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu son palabras inefables que le son imposible entender y hablar, empieza a leer la Biblia, empieza a distorsionar todo el mensaje, porque él no las puede entender. Pablo distorsionó todo el mensaje al punto de que andaba persiguiendo al Mesías, andaba persiguiendo a Cristo. Mira de qué manera el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, que lo que Pablo decía mal era lo que andaba persiguiendo, que lo que Pablo decía mal era lo que estaba destruyendo, que lo que Pablo decía mal era lo que estaba derribando. Porque porque Saulo, hablo de Saulo, el hombre natural no entendía las cosas del Espíritu, aunque era fariseo de fariseos y el alumno más destacado de Gamaliel. No lo entendía, porque él no había sido arrebatado. Su mente estaba en Adán, su mente era vana, su mente era torcida, su mente era carnal, su mente era reprobada, su mente era entenebrecida, su mente era enemiga y extraña de Dios, extraña y enemiga de Dios. Esa mente no entiende las cosas del Espíritu y tuerce y tergiversa las cosas del Espíritu, queriéndose hacer pasar como el protagonista de la historia. Porque Adán quiere ocupar el lugar de Dios. Repite, Adán quiere ocupar el lugar de Dios. Eso fue lo que la serpiente le dijo a Eva: si comes, o a la mujer, perdón, si comes serás igual que Dios, y por eso comió la mujer. Nabucodonosor, que se volvió literalmente una bestia, él dijo que todo lo que Babilonia había sido era por él, y se quiso hacer pasar por un Dios, y por eso Dios lo hizo que se comiera el pasto como una bestia. Porque Adán no quiere ser, repite, Adán no quiere ser un colaborador de Dios. Adán quiere ocupar el lugar de Dios y ser protagonista de la historia de las Escrituras. Dios tiene un propósito para mí, Dios tiene esto para mí, Dios quiere esto para el otro, Dios quiere cumplir mis sueños, Dios quiere bendecirme, Dios quiere a mí, porque Adán no entiende que él está muerto, crucificado, y que la cruz le puso fin. Y solamente cuando somos arrebatados, por eso los cristianos son tan cabezones, porque ellos están esperando que los arrebaten, y siguen en Adán, sin que su mente sea arrebatada para entender estos misterios que solamente el Espíritu puede entender. Repite, palabras inefables. Inefables significa que no se pueden entender, que no se pueden hablar, que no tienen sentido para la mente, para la razón humana. Porque las cosas del Espíritu solamente se pueden entender por el Espíritu. Y las cosas del Espíritu solamente se pueden entender cuando tú estás en Cristo. Porque Cristo es el Espíritu que habita en mí y que me permite entender las cosas espirituales que el natural, que el carnal Adán no puede entender porque le son locura. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo tuvo que ser arrebatado de Saulo a Pablo para poder entender las cosas del Espíritu que eran inefables para Saulo, pero que para Pablo le fueron reveladas en el nuevo hombre. Y dice la Escritura que así como estuvimos en el terrenal Adán, ahora después de la cruz estamos en el espiritual Cristo. Pero mientras no nos resplandezca esta luz en nuestro corazón y mientras el Hijo no nos sea revelado, entonces nosotros vamos a continuar viviendo gobernados en nuestra alma por un hombre que ya no existe y que fue destruido. Porque no entendemos que nosotros, después de la cruz, que fue un divisor, que fue un separador, que fue un juicio que Dios llevó en contra del viejo hombre, del cuerpo del pecado para acabarlo, ahora estamos en Cristo, y en Cristo
ya no estamos en lo terrenal, sino en lo celestial. Ya no estamos en lo carnal, sino en el espíritu. Y en el espíritu podemos entender las cosas del espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto sucede cuando Cristo viene a vivir en mí. Ahora mire lo que le voy a explicar. Las personas, muchas personas, sobre todo en las redes sociales, no aceptan el hecho histórico del regreso de Cristo en el año 70. Y por eso hoy yo le voy a dar una connotación diferente a la enseñanza y voy a dejar un poco el hecho histórico para hablar de la realidad espiritual. Porque yo ya le he enseñado en otras ocasiones que el hecho histórico es que Jesús el Cristo fue clavado en un madero. Que el hecho histórico es que Cristo regresó, como estaba escrito en el año 70, a través de las señales que él predijo. Pero me voy a quitar del hecho histórico y voy a hablar de la realidad espiritual. Porque el hecho histórico tenía que cumplirse, como dice Lucas 24:44. Repite, el hecho histórico era el cumplimiento de las escrituras por medio de Cristo. Es decir, todo lo que estaba escrito en las escrituras se tenía que cumplir a través de la obra de Cristo. Ese es el hecho histórico. El hecho histórico es que Jesús, llamado el Cristo, nació no para abrogar la ley, sino para cumplirla, para terminarla, para completarla y para acabarla. Y dice ahí, le dijo, estas son las palabras que os he hablado estando aún con vosotros, que era necesario, repita, era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario que lo que estaba escrito, de Cristo en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas y en los salmos, se cumpliera a través de su obra consumada. Repite, esto es el hecho histórico. El testigo Cristo, dándole cumplimiento al testimonio. El testimonio, las escrituras hablaban que iba a venir Cristo. Cristo, el testigo, le da cumplimiento al testimonio y dice, yo vine para cumplir la ley de Moisés, para cumplir los profetas, para cumplir los salmos. Lo que hablaban de mí, yo lo vengo a cumplir. Repite, eso es el hecho histórico. Todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús llamado el Cristo hizo para cumplir lo que estaba escrito de él, es el hecho histórico. Pero eso es un hecho histórico que quedó asentado en las escrituras como aconteció y cuándo se cumplió, pero de ninguna manera tiene que ver con la realidad espiritual, con la realidad espiritual. Porque históricamente Cristo regresó en el 70, pero espiritualmente Pablo fue arrebatado mucho antes de ese año. Entonces Pablo disfrutó de la vida de Cristo en él mucho antes del año 70. Es decir, en Pablo el hecho histórico se hizo una realidad espiritual antes de que se cumpliera el hecho histórico. Por eso la realidad espiritual es aquello que tú disfrutas del hecho histórico que se cumplió. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, la sangre que fue derramada por Jesús, no es la sangre de Jesús lo que nos redimió. Fue la sangre de Cristo la que nos redimió. Y Cristo es espíritu y no tiene hematies ni tiene hemoglobina. Hematies son los glóbulos rojos, la hemoglobina es el color rojo de los glóbulos rojos. Eso no fue lo que nos salvó y lo que nos redimió. Lo que nos redimió fue la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo es el espíritu. Cuando fue derramado el espíritu, ese espíritu nos dio vida a todos los hombres. Amén. Esa es una realidad espiritual de un hecho histórico. El hecho histórico es una figura. El hecho histórico es un ejemplo. El hecho histórico está ahí para que veamos lo que aconteció, pero ese hecho histórico tiene una realidad espiritual que yo tengo que experimentar como hombre espiritual en mi vida. Entonces yo quiero entender hoy en qué momento espiritualmente se cumplió en la vida de cada persona o de cada miembro del cuerpo de Cristo esta realidad espiritual que Jesús cumplió históricamente en la cruz, muriendo en esa cruz. Y miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 6. ¿Ya lo tienen? ¿No lo tienen? ¿Si lo tienen?
dice Romanos 6:6. Dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre Adán fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado llamado Adán sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado que gobernaba Adán. Repita: el viejo hombre llamado Adán, la conciencia de pecado y de muerte, la mente carnal que no conoce a Dios, fue crucificada juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado, que es la mente separada, apartada y enemiga de Dios, sea destruida, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Es un hecho. Ese es un hecho que se dio. Repite: ese hecho se dio cuando Jesús fue clavado en la cruz. Pero ¿cuándo se hace realidad en mi vida? Cuando yo espiritualmente lo entiendo. Porque hay muchos cristianos que todavía siguen expresando a Adán, aunque la escritura históricamente ya se cumplió el hecho. Históricamente Cristo ya fue crucificado hace 2018 años. Históricamente Cristo ya derramó la sangre. Históricamente Cristo ya fue crucificado y el viejo hombre fue crucificado con él. La pregunta es entonces, ¿por qué Adán se sigue expresando en el cristianismo? Repite: porque el hecho histórico no se ha hecho una realidad espiritual en sus vidas. Ellos conocen que Cristo murió por ellos. Ellos conocen que Cristo destruyó al viejo hombre. Ellos conocen que Cristo destruyó el cuerpo del pecado, pero siguen manifestándose y teniendo actitudes como Adán. Su alma sigue expresando a Adán. ¿Por qué? Porque el hecho histórico que ya se cumplió en Jesús el Cristo en la cruz hace 2018 años, no se ha hecho una realidad espiritual en sus vidas porque no lo han entendido espiritualmente hablando. Porque no se ha sido revelada. Gálatas capítulo 2 versículo 20, mira lo que dice. Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Mira lo que dice Pablo: con Cristo estoy juntamente. Pablo entendió la realidad espiritual del hecho consumado. Pablo dice: no, el que fue crucificado en esa cruz no fue Jesús. Jesús era una imagen visual para mí de lo que aconteció en ese madero. No fue Jesús el que fue clavado en esa cruz, fue Cristo el que fue clavado. Y cuando Cristo fue clavado en esa cruz, yo también estaba siendo clavado juntamente con Cristo en esa cruz. Es decir, la realidad espiritual me permite entender que no fue Jesús quien murió en esa cruz. La realidad espiritual me permite entender que quien murió en esa cruz con Cristo fui yo. La realidad espiritual del hecho consumado me permite darme cuenta que quien subió juntamente con Cristo a esa cruz y quien murió juntamente con Cristo en esa cruz fui yo, Alex, no solamente Jesús. A muchos esta realidad espiritual no les ha sido revelada. A muchos esta realidad espiritual no ha sido revelada a su vida y por eso no es manifestada a través de su vida. Muchos dicen: sí, Cristo subió a la cruz y Él pagó por mí. ¡Qué padre! Repita: ¡qué padre! Que Cristo pagó por mí. Te pregunto, ¿Cristo pagó por ti? ¿O literalmente, espiritualmente, tú estabas muriendo también ahí? Mientras tú no entiendes que lo que Dios está diciendo es que tú estabas muriendo ahí, entonces para ti es padre que Jesús haya muerto y que tú le sigas dando vuelo a la hilacha en Adán. Porque cuando tú lo entiendes que Jesús subió ahí y murió, tú dices: ay, gracias Jesús, que tú moriste por mí. Pero yo le voy a seguir dando vuelo a la hilacha en Adán, voy a seguir en libertinaje en Adán, al fin que Jesús ya murió. Pero cuando se te hace realidad el hecho histórico, dices: no fue Jesús el que subió y murió, fue Cristo, y yo estaba con Cristo y yo también me morí ahí. Entonces cuando tú entiendes que tú ya estás muerto, entonces dejas de vivir el libertinaje,
diciendo que Jesús pagó por ti, para entender que no fue Jesús que pagó por ti. Tú tuviste que pagar tu propio pecado muriendo con él. Te lo voy a decir de otra manera. Repite, históricamente Jesús murió por todos. Espiritualmente, tú tuviste que morir y Jesús no pagó nada por ti. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Históricamente Jesús pagó el precio tuyo. Espiritualmente Jesús no pagó nada. Tú tuviste que morir de ahí por causa del pecado. Espiritualmente, ¿a quién mató Dios en esa cruz? ¿A Jesús o a ti? Espiritualmente hablando, ¿a quién mató Dios en esa cruz? ¿A Jesús o a ti? Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente. ¿Quién? Y ya no vivo. ¿Qué entendió Pablo? Que no solamente Jesús subió a morir en esa cruz. Pablo entendió que Jesús era una figura en donde estábamos incluidos todos. Es decir, Pablo entendió que fue Pablo el que subió a morir, o Saulo fue el que subió a morir ahí también. Entonces, históricamente Jesús pagó por todos. Espiritualmente Jesús no pagó por ti. Dios te tuvo que matar porque Dios es justo y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y por causa del pecado tú tenías que morir. Repite, espiritualmente yo tenía que morir. Espiritualmente yo tenía que estar muerto. Entonces la pregunta es, ¿Jesús pagó por ti o tú te moriste en esa cruz con Cristo? Repite, en Cristo estaba incluido Jesús, estaba incluido yo, estabas incluido tú y estábamos incluidos todos, porque todos teníamos que morir ahí. Cuando yo entiendo la realidad espiritual del hecho histórico, yo empiezo a dejar de ver a Jesús como el que pagó y empiezo a darme cuenta que yo tuve que pagar por mi pecado y también tuve que morir ahí. Entonces Jesús nada más es una referencia que me muestra lo que me aconteció a mí. Por eso la religión idolatra a Jesús, pero Jesús fue igual que yo, un hombre que tuvo que morir para que en Cristo obtuviera lo mismo que yo he obtenido en él. Den un aplauso al Señor. Vuelvo a preguntar, ¿Dios te perdonó o Dios te mató? ¿Dios te perdonó y mató a Jesús o sacrificó a Jesús para darte vida a ti? ¿O tú estabas incluido en esa muerte? Entonces, históricamente, Jesús pagó o Cristo pagó por ti. Cristo pagó por ti. Pero espiritualmente Jesús te representa a ti y nos representa a todos, que tuvimos que ser crucificados juntamente con Cristo para dejar de vivir en Adán, para poder vivir en el nuevo hombre. Porque si Dios es justo, repite, Dios es justo. ¿Y cuál es la paga del pecado? ¿Y tú eras pecador? Entonces, ¿qué merecías? Entonces Dios no puede ser justo si te perdona. Si Dios te perdona, no puede ser justo. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? Repite, el hecho histórico no se puede entender de manera espiritual sin el Espíritu. Por eso el Espíritu todo lo escudriña, lo más profundo de Dios, para revelárnoslo. Porque si Dios no te mata por causa del pecado, ¿sería justo o injusto? ¿Sería verdadero o mentiroso? Si Dios no te mata por tu pecado, ¿qué sería? ¿Justo o injusto? ¿Mentiroso o verdadero? Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Entonces no fue Jesús el que se murió ahí. Jesús es una imagen visual que Dios puso históricamente para que yo espiritualmente pudiera entender que yo también estaba ahí. Y cuando a mí me he revelado en el Espíritu esta realidad espiritual me es revelada, entonces yo dejo de decir, ay, Jesús murió por mí, gracias Jesús, yo voy a seguir viviendo en Adán. Porque cuando me he revelado ese hecho, digo, no, yo ya no vivo. En esa cruz fui yo el que morí también con Cristo. Y como yo estaba incluido en esa muerte, ya no vivo yo. Entonces Adán ya no puede gobernar mi alma. Adán ya no puede gobernar mi vida. Adán ya no puede gobernar mi mente. Y yo tengo que vivir en Cristo, en el nuevo hombre, en el Espíritu. Hasta que te es revelada esta realidad espiritual, tú dejas de vivir en la carne para vivir en el Espíritu. Mientras no te es revelada,
Tú andas en la carne, diciendo que Jesús te salvó y viviendo en Adán, porque no entiendes que Adán ya está muerto y que tú estás muerto. Qué hermoso, ¿no le parece? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces repita, el hecho histórico tiene que hacerse una realidad espiritual. Entonces, en Pablo no necesitó el hecho histórico. Pablo no necesitó el hecho histórico hasta que Cristo regresara históricamente en el 70, sino que Pablo disfrutó la realidad espiritual entendiendo que Cristo ya había regresado a su alma y a su espíritu, que ya lo había hecho un espíritu perfecto y que ahora habitaba en su alma. Mira lo que dice Juan capítulo 14, versículo 23. Vamos a ver esta realidad espiritual. Repite, vamos, mira, yo te voy a decir, hoy me voy a olvidar del hecho histórico del 70, pero también te voy a enseñar cómo te tienes que olvidar del hecho histórico de que Cristo viene en el futuro, de que lo que dicen los religiosos, Cristo ya viene, ya está a la puerta. Ni eso sirve, y el hecho histórico hoy lo voy a pasar desapercibido para enseñártelo espiritualmente. Vamos a ver espiritualmente cómo se cumple el regreso de Cristo. Voltea a ver a tu vecino y dile, vamos a aprender cómo se cumple espiritualmente el regreso de Cristo a nosotros. Entonces dice Gálatas, perdón, me equivoqué. Gálatas 2:20, estoy acá. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Repita, la realidad espiritual para Pablo. Pablo entiende que no fue Jesús solamente quien murió en esa cruz. Pablo entiende que Pablo también murió crucificado en esa cruz, porque Dios es justo y la paga del pecado es muerte, y Pablo también tenía que morir. Saulo también tenía que morir, a fin de que Pablo, en el nuevo hombre, viniese a la existencia engendrado del Espíritu. Dice, y ya no vivo yo, ¿ya no vivo qué? Es que mientras tú crees que Jesús pagó por ti, sigues viviendo tú, porque Jesús ya pagó. Mientras a ti no te has echado una realidad espiritual, tú dices, si Jesús ya pagó, sigo viviendo yo, pues Él ya pagó. Pero cuando entiendes que no fue Jesús el único que murió ahí, sino que también tú moriste, entonces ya no vives tú, porque entiendes que tú también estabas muerto ahí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? ¿Lo vivo en qué? Hermano, repita por favor, ¿lo vivo en qué? ¿En cuál fe? ¿En cuál fe? Dile, cabezón, no es en tu fe, es en la fe consumada del Hijo de Dios. ¿Se acuerda que yo le dije que usted no puede poner fe? ¿Por qué usted no puede poner fe? Porque ahora no quiere creer en Dios. Pero ¿en quién estaba depositada la fe de Pablo? En el Hijo de Dios. Repita, ¿en la fe? En la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál era la fe que operaba en Pablo? ¿La de él o la del Hijo de Dios en la obra consumada? Porque si la obra fue consumada por el Hijo de Dios, esa fe ya consumó todo en mi vida. Y esa fe me hace vivir como heredero. ¿Está entendiendo de quién es la fe? ¿En quién estaba depositada la fe de Pablo? En el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios es el autor y consumador de la fe. Repita, porque Jesús, llamado el Cristo, es el autor y consumador de la fe. Él es el autor y consumador ¿de qué? Entonces, ¿cuál es la mejor fe? ¿O cuál es la única fe? Repita, la del Hijo, que consumó todas las cosas. Y cuando el Hijo consuma todas las cosas y yo tengo la fe del Hijo, entonces yo entiendo que en Cristo yo estoy completo y que todo lo que es Cristo está en mí. Amén. Un aplauso al Señor. No, Tony, es que tú tienes que tener fe. Mientras tú no tengas fe, no puedes. Ay, cabezón. Mientras tú no tengas fe, ¿y cuándo Adán va a tener fe? ¿Cuándo el hombre natural puede tener fe si ni siquiera entiende que él está muerto ahí en la cruz y dice que Jesús lo salvó? Entonces, ¿cuál es la fe que yo necesito? La fe del Hijo de Dios en mí. Porque esa fe es la fe consumada. Porque Cristo es el autor y consumador de la fe. Y esa fe consumada me permite entender que yo en Cristo estoy completo y perfecto. Amén. Deje de decirle a las personas que necesitan tener fe, por favor. Porque una persona dice, ya deja de hablar tonterías, Adán.
Y de Adán, cállate la boca. Mientras Cristo no te ha revelado, Adán tiene que callarse la boca. Porque andamos diciendo disparates que Adán no entiende en el espíritu porque es carnal. Y le andamos diciendo a la gente es que tienes que tener fe. Es que tienes que tener fe. Y Pablo dijo, yo no tengo fe por mí mismo. Mi fe, lo que vivo, ¿lo vivo en quién? ¿En la fe de quién? No lo vivo en mi fe. Pablo no vivía en su fe. Pablo vivía en la fe del Hijo de Dios. Porque esa fe está consumada. Porque Cristo es el autor y consumador de la fe. Entonces lo que usted tiene que hacer es enseñarle a las personas cómo Cristo es el autor y consumador de la fe a través de la obra consumada, para que esa fe del Hijo empiece a funcionar en la persona. Porque la única fe que funciona en el reino es la del Hijo, no la tuya. ¿Cuántos cristianos evangélicos tienen fe? La pregunta es la de ellos o la del Hijo? La del Hijo. No, es la de ellos, por eso están viviendo en Adán. Porque los cristianos evangélicos tienen fe de ellos. Si tuvieran la fe del Hijo, entenderían que todo está consumado y vivirían como espirituales, no como Adán. ¿Te das cuenta la diferencia entre tener tu fe y vivir en la fe del Hijo? Si tú vives en tu fe, vives en Adán. Pero si vives en la fe del Hijo, vives en el Espíritu, en Cristo. No puedo decirle a la gente, tienes que tener fe. Porque la gente no puede tener fe. Pero si le explico cómo el autor y consumador de la fe, el Hijo, en Él Dios cumplió su propósito eterno, y cómo en Él esa fe se hace accesible por el Hijo a mí, entonces esa fe sí me va a funcionar. Y esa fe me va a permitir entender lo que Pablo entendió. Que estoy juntamente crucificado con Cristo, que ya no vivo yo, y que ahora Cristo vive en mí, y que lo que vivo no lo vivo en mi fe, sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Abba Padre. Diga Abba Padre. Es que mi hermano no tiene fe, por eso no se convierte. ¿Y cómo va a tener fe si no le hablas de la obra consumada del Hijo? ¿Y cómo va a tener fe si no le hablas del autor y consumador de la fe? Si tú mismo no entiendes lo que es la obra consumada y andas diciendo que Jesús pagó por ti, porque no puedes entender que tú tenías que pagar el precio de tu pecado. Hay un versículo por ahí, quiero que me lo busques porque ahorita no me acuerdo, donde dice que cada uno tiene que pagar por su propio pecado. Que los padres no pueden pagar por el pecado de los hijos, sino que cada quien tiene que pagar su pecado. Por ahí hay un versículo que habla de eso en el Antiguo Pacto, donde dice que nadie puede pagar por el pecado de otro, sino que cada quien tiene que pagar por su propio pecado. Ese versículo es muy interesante, porque ese versículo muestra que tú tenías que pagar por tu pecado. Y que espiritualmente tienes que entender que no fue Jesús que pagó por ti. Tú pagaste tu pecado muriendo juntamente con Cristo, incluido en la obra de Cristo. No en la de Jesús, en la de Cristo. Amén. ¿No lo encontró? Por ahí lo busca. ¿Qué dice Efesios capítulo 6, versículo 4? Perdón, Romanos 6, 4. Vamos a leerlo, lo que Cori está buscando ahí. Romanos 6, 4 dice, ahorita les doy ese versículo que dice del pecado. Esa, ¿cuál es? Póngalo. Ezequiel. No, permítame, primero voy a ver esa cita que le pedí a mi esposa que me ayudara. Ezequiel, ¿qué? Ezequiel 18:20, mire lo que dice. Ese versículo arroja mucha luz respecto a que usted tuvo que pagar por su propio pecado, hablando en el sentido espiritual, aunque en el hecho histórico fue Jesús el que pagó por todos. Mire lo que dice Ezequiel 18:20, dice, el alma que pecare, ¿qué? Esa morirá. ¿Y usted era pecador, sí o no? ¿Qué tenía que pasar con su alma pecadora? Dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo.
La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. ¿Quién tenía que pagar por tu pecado? Históricamente Jesús, el Cristo, pagó por el pecado, quitó el pecado. Pero espiritualmente, ¿quién tenía que pagar por su pecado? Tú tenías que pagar por tu pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y como tú eras un pecador, incluido en Adán, tú también tenías que morir con Adán. Diga, ay. Así que tiene que fijarse bien cómo va a enseñar el Evangelio, si en Adán o en Cristo. Ahora, yo no le estoy diciendo que ya no predique, porque también yo prediqué bestialidades antes de conocer, de que me fuera revelado todo esto, ¿no? Yo también prediqué muchas cosas incoherentes. Dice mi esposa que era el 999, bestia y media. Oye, ¿por qué no 333 media bestia? Para con eso, bestia y media me dijiste. Es que el 666 es la bestia, el 999 es la bestia y media y el 333 es la media bestia. Ahí se la dejo de tarea. ¿En dónde está usted en Adán? Porque Adán es una bestia, pero ¿cuál? ¿333, 666 o 999? ¿Amén? Es un chascarrillo, ¿eh? No vaya a buscarlo en la Biblia, por favor. Vaya a ver dónde dijo esto el hermano Alex. Voy a buscarlo dónde está. ¿Está quedándole claro, mi amado? Repita, el hecho histórico se tiene que hacer realidad espiritual. Y yo estoy hablando hoy de la realidad espiritual y me estoy dejando un poco a un lado el hecho histórico por aquellos detractores que no entienden el año 70 y que no entienden el regreso histórico del 70. Pues ahora le voy a dar testimonio de que espiritualmente este hecho consumado también se aplica por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, porque él entiende que el viejo hombre, que el cuerpo del pecado llamado Saulo, también fue incluido en la obra consumada de Cristo. Y luego dice Romanos 6:4, ahora sí vamos a Romanos 6:4. Me está gustando, o estoy disfrutando mucho este estudio. Yo espero que usted lo esté disfrutando, estoy aprendiendo mucho. Porque parece mentira que usted pensará que yo me subo aquí a poder compartirle y poder enseñarle, pero yo aprendo también de lo que el Señor está impartiendo y impartiendo a mi espíritu y a mi alma, ¿no? Llenando mi alma con este aceite. Dice: porque somos, ¿qué? Sepultados juntamente. Fíjese, el hecho histórico es que Jesús fue sepultado. La realidad espiritual es que nosotros también fuimos sepultados con él. Repita, yo Alex, repita usted su nombre, yo Alex, fui crucificado con Cristo. Ahora este versículo dice que somos sepultados juntamente con él. Repita, yo, y diga su nombre. No nada más morí con él, también fui sepultado con él. Entonces miren cómo Dios, espiritualmente hablando, nos incluye en la muerte y en la sepultura de Cristo. Porque es bien fácil ver a Jesús muerto y a Jesús sepultado. Pero lo difícil espiritualmente hablando es verte a ti muerto y verte a ti sepultado juntamente con Cristo. Dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, ¿qué? Resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. Entonces, repita, ya estoy incluido en la muerte de Cristo. Ahora estoy incluido en la sepultura de Cristo. Ahora vea lo que dice Efesios 2, 5 y 6. Si fui incluido en su muerte y fui incluido en su sepultura, entonces también tengo que estar incluido en su ¿qué? Muerte, sepultura ahí. Vamos a verlo. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Efesios 2, 5 y 6 dice así: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois. Versículo 6, mire lo que dice. Repita fuerte: y juntamente con él nos resucitó. Repita: juntamente con Cristo nos resucitó. Entonces, ¿dónde estoy muerto?
Juntamente con Cristo. ¿Dónde estoy sepultado? Juntamente con Cristo. ¿Dónde estoy resucitado? Juntamente con Cristo. ¿Quién? ¿Jesús o Alex? ¿Jesús o Claudia? ¿Jesús o Omar? ¿Jesús o Alfredo? ¿Jesús o Giovanni? ¿Quién? Repita, yo. Yo no sé los demás, pero yo estoy crucificado y muerto. Yo estoy sepultado y yo estoy resucitado con Cristo. Aleluya. Papá, denle un aplauso al Señor. Repite, esta es la realidad espiritual. El hecho histórico es que Jesús murió, Jesús fue sepultado y Jesús y Cristo resucitó. El hecho histórico es que Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. La realidad espiritual es que yo morí juntamente con Cristo, que yo fui sepultado juntamente con Cristo, pero yo resucité juntamente con Cristo. Y si estoy resucitado en Cristo, estoy resucitado en un nuevo hombre, libre del viejo hombre. Vaya a Juan 14:16. Juan 14:16, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué os pasa? Vamos a ver Juan 14:16. ¿Ya lo tienen? Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para ¿cuánto tiempo? ¿Cuál es ese consolador? Versículo 17. El Espíritu de verdad. ¿Quién es el consolador? ¿Y quién es Cristo? Cristo es el Señor. ¿Y qué es el Señor? Es Cristo el Espíritu, ¿no? Y dice, el Espíritu de verdad, que es Cristo mismo. Porque Juan 4:24 dice que Dios es Espíritu. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero también Corintios dice que el Señor es el Espíritu, Cristo es el Espíritu. Si Dios es el Espíritu y Cristo es el Espíritu, entonces ¿qué es el Espíritu? Es Dios, es Cristo. Y si el Espíritu, y dice, mira, no, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con usted, el Espíritu. ¿Qué es quién el Espíritu? Dios mismo, Cristo mismo, porque Cristo es Dios, Juan 1:1, amén. El cual el mundo no puede recibir. Repite, el mundo no lo puede recibir. Porque está en la mente de Adán. El mundo no es un lugar, el mundo es Adán, el alma gobernada por el pecado, el viejo hombre. Eso es el mundo. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. ¿A quién venció Cristo? ¿Y qué era el mundo? Adán. Él venció a Adán siendo gobernado por Cristo y obedeciendo al Padre. Nunca Él permitió que Adán gobernara su mente, sino que Jesús fue gobernado por Cristo y fue obediente a la voluntad del Padre. Por eso Él venció al mundo. Entonces dice, el Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Adán no conoce a Dios. Pero vosotros, ¿qué? Vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Qué dice? ¿Qué es morar con vosotros? ¿No Cristo moraba con ellos? 3 años y medio no moró Cristo con ellos. Dice, porque mora con vosotros. ¿Y qué? Él es dentro. Dice, porque mora vive con ustedes. Estos 3 años y medio ha vivido entre ustedes, ha vivido con ustedes, pero Él también estará dentro de... ¿De quién estaba hablando? De Cristo. Porque Él vive entre ustedes, habita entre ustedes, mora entre ustedes, pero Él también estará dentro de ustedes. Este que ha morado fuera de ustedes, este que ha morado y vivido con ustedes fuera de ustedes, ahora va a venir para estar dentro de ustedes, para morar y para vivir y para habitar dentro de ustedes. Y luego dice el versículo 18, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Repita, vendré. ¿Quién estaba hablando? Cristo. Y si Cristo iba a venir a ellos,
y Cristo es el Espíritu, ¿se da cuenta que hablaba de él mismo? Cuando dice que iba a enviar el Espíritu, el Padre, ¿de quién estaba hablando? De Cristo, que es el Espíritu. Dice, no los dejaré huérfanos, vendré como Espíritu a ustedes. Repite, vendré como Espíritu a ustedes. Versículo 19, todavía un poco y el mundo no lo conoce, menos lo va a ver. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también. Así como yo tengo la vida del Padre, así ustedes tendrán la vida del Padre y tendrán la misma vida que yo tengo, para que ustedes pasen de muerte a vida y dejen de estar en la nada. Versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo estoy en ustedes y somos uno. Para que de esta manera Cristo sea todo en todos y el Padre sea en todo y en todos. Denle un aplauso al Señor. Para que de esta manera Cristo sea todo en todos y de esta manera el Padre sea todo en todos. ¿Qué dice primera carta a los Corintios 15, 24 por ahí? Vamos a ver, para que veáis. Porque ya vimos que Cristo es todo en todos, ¿no? Sí. Pero ahora vamos a ver qué dice primera carta a los Corintios 15, 24. Porque seguramente esta parte no me la... Para que le quede bien clara. Déjame ver si es 15, 24. Es esa. Dice, luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, sígale, 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, sígale. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, sígale. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa al que sujetó a todas las cosas, sígale. El 28 del bueno. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo. Repite, Cristo es todo en todos. El Espíritu es todo en todos. Pero el Padre es todo en todos. El Espíritu es todo en todos. Amén. Wow. ¿Dónde está Cristo el Espíritu? ¿Dónde está Dios el Espíritu? Entonces le pregunto, ¿Cristo ya regresó y está en usted? Le pregunto, ¿Cristo ya regresó y está en usted? ¿O usted lo tiene que seguir esperando? Espiritualmente hablando, ¿ya se cumplió esta realidad espiritual o usted tiene que seguirlo esperando? ¿Ya se cumplió o lo tiene que seguir esperando? ¿Por qué los cristianos están esperando que Él venga? Repite, porque no les ha sido revelado el hecho histórico en su espíritu. Por cabezones. Estos son chacmoles. Y algunos son ángeles chacmoles, querubines chacmoles. Por eso nadie los quiere. ¿Me está entendiendo? Dice Juan 14, 23. Qué tremendo, mi amado. Yo la verdad que a veces pero mire qué interesante es. Por ejemplo, yo me pregunto, la hermana, ¿cuál es el nombre de la hermana? Mari. ¿Cuánto tiempo tienes viniendo aquí, Mari? Ella vino directamente del catolicismo para acá. ¿Cuánto tiempo? 2 meses. Miren lo que está recibiendo el espíritu y el alma de Mari en 2 meses. Lo que a mí me llevó 20 años entender, ella le está llevando 2 meses. De esto se trata la plenitud. La plenitud es hasta que todos, repito, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces, los que estamos después de 20 años entendiendo lo que es la plenitud, ahora le estamos enseñando a los que tienen 2 meses cómo vivir plenos. Para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Mire qué tremendo, cómo se cumple la palabra.
Los que nos llevó 20 años poder entender lo que es la plenitud, ahora estamos enseñándole a otros para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, aunque tengan 2 meses. Y así es como deberíamos de llegar a vivir la plenitud todos. Ahora, el hecho de que entendamos la plenitud no por eso quiere decir que vamos a vivir en madurez. Eso desde luego que tiene un proceso, ¿no? Pero ¿qué será más fácil? ¿Vivir al aire se va o vivir con entendimiento para poder experimentar la transformación a la que Cristo nos quiere llevar? ¿Me estoy explicando? ¿Qué dice Juan 14, 23? Juan 14, 23 dice: respondió Jesús y les dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada. El Padre, el Hijo o el Espíritu, que es el Padre, el Espíritu, que es el Hijo, el Espíritu, porque solamente hay un Dios. Dios uno solo es. Vendría a ser morada en nosotros. ¿Dónde está el Espíritu? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Dios? Entonces, ¿qué están esperando que regrese? ¿Qué es lo que la religión está esperando que regrese? ¿Se da cuenta cómo históricamente hay un acontecimiento que ocurre para enseñarnos o para mostrarnos en una figura histórica la realidad espiritual de lo que aconteció? Primera carta a los Corintios 6, 17. Primera carta a los Corintios capítulo 6, versículo 17 dice: pero el que se une al Señor, ¿y quién es el Señor? El Espíritu. El que se une al Señor, que es Cristo el Espíritu, un espíritu es. ¿Dónde está Cristo? En mí. ¿Y qué soy con Cristo? Un espíritu. Entonces, el propósito de Cristo el Espíritu es venir a habitar mi alma para que mi alma y mi espíritu sean. Por eso Efesios 4:23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque en el nuevo hombre el espíritu que vino a morar en mi alma hacen del espíritu y el alma uno solo. Que se renovaos en el espíritu de vuestra alma. Primera carta a los Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Primera carta a los Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Dónde mora el Espíritu? ¿Qué soy? ¿El templo de quién? ¿Y dónde mora Dios? ¿Y dónde mora el Espíritu? Voy a ver a la persona que tienes a tu lado y dile: deja de esperar lo que ya vive en ti. Dile: deja de esperar lo que ya vive dentro de ti. Yo no sé por qué las personas no pueden entender algo tan fácil. Si Cristo ya vive en mí, si el Espíritu ya vive en mí, si ya soy templo de Dios, si ya soy templo del Espíritu, ¿qué carajos estoy esperando que regrese? Si lo que tenía que venir ya vino y ya está en mí. Por eso Pablo dice: apártate de las fábulas y de las filosofías religiosas y humanas, que solamente acarrean disputas y peleas. Amén. Amén, mis hermanos. Romanos 8:14. Porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Qué es Abba Padre? Esa palabra Abba es como si yo le dijera a mi padre papito. Es una expresión para hablarle al Padre con cariño y con amor y respeto en diminutivo, papito.
Abba Padre. Es la intimidad, la comunión y la confianza de un hijo con su papá. 16. El Espíritu mismo, porque el Señor es el Espíritu y porque Dios es Espíritu, da testimonio ¿a dónde? A nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Y el Espíritu y el alma son uno en el nuevo hombre. Así es que Dios está en mi espíritu y está en mi alma. Está llena la lámpara y lo que se está llenando actualmente es la vasija. Las vírgenes prudentes tenían llena la lámpara y tenían llena la vasija, es decir, estaban llenas de Cristo en el espíritu y llenas de Cristo en su alma. Las imprudentes tenían llena la lámpara, que es el espíritu, pero estaban vacías del alma porque no fueron transformadas, porque no les resplandeció Cristo en sus corazones para llevarlas a una transformación y se quedaron fuera de las bodas del poder. Diga, usted ya no se va a quedar fuera de las bodas porque ya comió hasta pastel, ¿no? Sí estoy hablando bien, porque usted ya es parte del reino, ¿no? Pero esto le aconteció a aquellos antes del hecho histórico del año 70. Repita, el Espíritu da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Efesios 2:22, mire qué dice. Efesios capítulo 2:22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios, ¿dónde? ¿Dónde? Y en el nuevo hombre el espíritu y el alma son uno. Entonces dice que somos edificados como morada de Dios en nuestro espíritu. El espíritu vino a vivir a nosotros y trajo la vida de Dios, y esta vida fue recibida en el alma a fin de llenar la vasija para que la vasija pueda expresar al Señor. Amén. Todo esto fue a través de una obra consumada en Cristo. Repite, esto ya está consumado. A esto ya no hay que añadirle nada. A esto ya no hay que agregarle nada. Todo esto ya está consumado, terminado, acabado, cumplido, finalizado. Y esto ya es una realidad espiritual en mí. Repita, ya es una realidad espiritual en mí. Ya no tengo que esperar que venga nada. Todo lo que tenía que venir, ¿dónde está? Por medio de la obra consumada. Denle un aplauso al Señor. Esa taza ahí está saliendo. ¿Quién dejó esa taza? Qué bárbaro. Esta parece la canica de allá de... Amén. Wow. La cruz le puso fin a lo viejo y después de la cruz inició lo nuevo. Quita lo último para establecer. Quita lo primero para establecer lo último. Lo primero era el viejo pacto, lo último es el nuevo pacto. Lo primero era Adán, lo último es Cristo. ¿En dónde estamos? En lo último. Y lo último es Cristo, lo nuevo. Estamos en el nuevo hombre. ¿Pero qué es el nuevo hombre? Vamos a Colosenses 3:10 para ver qué es el nuevo hombre. Porque el nuevo hombre también es el hombre interior. Repite, el nuevo hombre también es el hombre interior. Pero ¿qué es el nuevo hombre y qué es el hombre interior? Vamos a ver. Colosenses 3:10. Mire lo que dice. Colosenses 3:10 y 11 dice: y revestíos del nuevo hombre. Revestíos. Revístanse del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. 11. Donde no hay griego ni judío. Repita, en el nuevo hombre no hay griego ni judío. Ya no hay griegos ni judíos. O sea, ya no hay gentiles ni judíos. En el nuevo hombre ya no hay circuncisión ni incircuncisión. En el nuevo hombre ya no hay bárbaro ni escita. En el nuevo hombre ya no hay siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Entonces, ¿qué es el nuevo hombre? Cristo en todos. El nuevo hombre, repite, es Cristo el todo en todos. ¿Qué es el nuevo hombre? Repite, el nuevo hombre no eres tú.
porque tú ya estás muerto. El nuevo hombre es Cristo en ti, Cristo el Espíritu en tu alma. El nuevo hombre no eres tú, el nuevo hombre no eres tú resucitado, el nuevo hombre es Cristo viviendo en resurrección en ti y expresado a través de ti. Cristo el todo, en todos en resurrección. Aleluya. Eso es el nuevo hombre. ¿Qué es el nuevo hombre? Porque si ya no vivo yo, ¿quién vive en mí? Entonces, ¿quién es el nuevo hombre? Vuelve a ver a la persona que dice, dile, Adán, esto no se trataba de ti. Dile, Adán, el evangelio nunca se trataba de ti. El evangelio siempre se trató de Cristo, el Hijo de Dios. Por eso, ¿cuál es el único lugar para Adán? La cruz. No hay otro lugar para Adán. ¿Cuál es el único lugar que Dios dispuso para Adán? La cruz. Y después de la cruz, el protagonista principal, y desde antes de la cruz, pero me refiero a que en ese momento Adán muere y el protagonista único en quien Dios cumple su propósito es su Hijo Cristo, que es el nuevo hombre en usted, porque usted ya no vive, pero Cristo vive en usted y Él es el nuevo hombre. El nuevo hombre es Cristo el todo. Ahora vamos a ver lo que es el hombre espiritual, perdón, el hombre interior. Efesios 3:16, mire lo que dice Efesios 3:16. Efesios capítulo 3, versículo 16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, ¿en dónde? En el hombre interior por su espíritu. En el hombre interior, ¿por quién? ¿El hombre interior por quién? Entonces, ¿qué es el hombre interior? Versículo 17. ¿Para que qué? ¿Para que qué? Entonces, ¿qué es el hombre interior? Que habite Cristo por fe en vuestros corazones. ¿Qué es el hombre interior? Repite, el hombre interior es que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Qué es el hombre interior? Repite, que habite Cristo por la fe en nuestra alma, porque los corazones es el alma. Que Cristo habite por la fe en mi alma. Que Cristo habite por la fe en mi mente, porque tengo la mente de Cristo. Eso es el hombre interior. ¿Qué es el nuevo hombre? Repite, el nuevo hombre es Cristo el todo en todos. El nuevo hombre es Cristo en todos y todo. El hombre interior es que Cristo habite por la fe en mi alma. Ahora, esa palabra que habite en griego es katoikeo y significa morar, vivir, alojarse y residir permanentemente. ¿Cuánto tiempo? Permanentemente. Y hace alusión a que Cristo reine en mi corazón, a que Cristo gobierne en mi corazón de tal manera que Cristo reine mi alma y mi mente para que yo sea la expresión de Cristo a través de mi pensar, de mi sentir y de mi actuar. El nuevo hombre es Cristo el todo en todos. El hombre interior es que Cristo habite permanentemente, reine y gobierne en mi alma. Entonces, el nuevo hombre y el hombre interior no es usted. El nuevo hombre y el hombre interior no es usted. El nuevo hombre y el hombre interior es Cristo sembrado en su corazón, que es su alma, agrandado, crecido, multiplicado, gobernando nuestras mentes para que Él se pueda expresar, gobernando nuestras almas para que Él se pueda expresar a través de lo que pensamos, a través de lo que sentimos y a través de lo que hacemos en nuestra voluntad. Digan, el nuevo hombre ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En el nuevo hombre, Adán ya no existe, el yo ya no existe. En el nuevo hombre yo estoy crucificado juntamente con Cristo.
En el nuevo hombre yo estoy sepultado juntamente con Cristo. En el nuevo hombre yo estoy resucitado juntamente con Cristo. Y en el nuevo hombre Cristo es todo en mí y habita permanentemente reinando en mi alma. ¿Qué le parece esto? Qué poderoso, ¿no? Qué poderoso, mi hermano. Entonces yo tengo que decir lo siguiente. La humanidad tiene un antes y un después en la división que Dios hizo a través de la cruz, en la separación que Dios hizo a través de la cruz, en donde Él llevó un juicio contra lo viejo para establecer lo nuevo. La humanidad es definida antes de la cruz, en donde estaba la ley, en donde estaba Adán, en donde estaba la carne, en donde estaba la condenación y la muerte para todos los hombres. Y está el después de la cruz, en donde está la gracia a todos los hombres, en donde está Cristo, el nuevo hombre y el hombre interior en todos los hombres, en donde está el Espíritu en todos los hombres, en donde está la justificación en todos los hombres, y en donde está la vida de Dios en todos los hombres, por gracia. Repita, antes y después de la cruz. Antes de la cruz Adán, después de la cruz Cristo. ¿Y usted dónde está, antes o después de la cruz? Si usted está después de la cruz, usted está en la gracia, en Cristo, en el Espíritu, en la justicia y en la vida. Pero si usted no se ha manifestado esta realidad espiritual, usted está en el antes de la cruz, que es la ley, Adán, la carne, la condenación y la muerte. Yo ayer tuve la oportunidad de predicar ministros competentes del Nuevo Pacto allá en Texcoco. Hermanos, esa palabra la voy a compartir con ustedes después. Híjole, de veras, créanmelo, ahí está mi esposa que ahora sí me acompañó, me honró con su presencia. Para que aprendamos a ser ministros y no siervos, efectivamente. Y bien tremenda estuvo esa palabra. Y hablé mucho acerca de esta división que Dios hizo por medio de la cruz, y cómo un ministro competente del Nuevo Pacto tiene que ser competente, y esa competencia no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios por medio de su Hijo, el nuevo hombre y el hombre interior, habitando y gobernando nuestros corazones, reinando en nuestros corazones, que es nuestra alma. Pero luego se la voy a compartir. Entonces, la humanidad es definida antes y después de la cruz. O estás antes en Adán, o estás después en Cristo. Y después de la cruz no existe Adán, solo existe Cristo. Repite, después de la cruz no existe Adán, solo existe Cristo. Entonces, ¿por qué algunos cabezones siguen expresando y manifestando a través de su alma Adán? ¿Por qué? Repite, porque no les ha resplandecido Cristo en su corazón. Porque no les ha alumbrado Cristo en su corazón, porque no les ha sido revelado Cristo en su corazón. Por eso te tiene que ser revelado Cristo en tu corazón, para que puedas disfrutar y entender la obra consumada de Cristo, que te hizo un heredero, que te permite disfrutar como hijo de los bienes del Padre. Dale un aplauso al Señor. Póngase en sus pies, amado Dios y buen Padre. Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por disfrutar de este alimento sólido que nos permite crecer, que nos permite madurar. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador.
Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos lo recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el amor de Él, nunca más debemos ser. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos salvó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que ha de beber, nunca más debemos ser. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Gracias, Dios. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Mil gracias, Dios. Mil gracias. Gracias en tu Hijo Cristo, Padre. Mil gracias. Quiero agradecer, tome su lugar, a las personas que están siguiendo esta transmisión en vivo. Quiero agradecer a Lili Morán, que nos está viendo ahí en Veracruz, en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Eduardo Castellanos, que nos está viendo allá en Santa Cruz, Venezuela, juntamente con toda la iglesia reunida en Venezuela. Un abrazo y un beso para ustedes, mis amados. Este miércoles, lamentablemente, no pude atender nuestra reunión que tenemos los miércoles por causas personales, estarán teniendo sus personales, pero les pido que nos contactemos para poder seguir adelante en esta instrucción de parte del Espíritu a nuestras almas, a nuestras vidas, y para que este miércoles podamos nuevamente reanudar nuestro tiempo de comunión. Amén. También a Juan Carlos Moreno, un abrazo, al pastor Joel Clemente y su esposa, la pastora Rosy, abrazo para ustedes, mis amados. O pastor Guaraci, lá em Porto Alegre, Brasil, também abraço e beijo para você, para toda a sua família, para toda a sua igreja, para toda a igreja lá em Porto Alegre, Brasil. Benções e beijos. Arturo Bautista, el cabezón, es el cabecín será. Arturo Bautista, un abrazo para el chaparrito. Hermano, dijiste que te ibas a congregar los domingos, te seguimos esperando,
La hermana Claudia Ardiles, allá en Nicaragua, le enviamos un saludo, un abrazo y ósculo santo para ella, para su hermana Lidia también. La hermana Marta González, aquí en el norte de la República, un abrazo y un beso santo. Ataí García, aquí en el Estado de México, un beso también. Jessy Ramos, otro beso santo. Dora Soto, abrazos, saludos y otro beso santo para ella. Ricardo Jiménez, pues también le enviamos un abrazo y un saludo. Lo estamos esperando también aquí en la reunión. Alumbrando la oscuridad hasta la ciudad de los Caimanes, no, ¿verdad? De los cocodrilos, de los lagartos en Florida. El otro día vi un video de andar un cocodrilo suelto. Ay, hermano, yo me encuentro uno de esos y créanme que me pongo el traje de Adán y yo juzgo, ¿no es cierto? Un abrazo para el amado alumbrando la oscuridad allá en Florida. Un abrazo y un beso para él y para su esposa. La amada Geraldine, que es de Venezuela pero está viviendo en Brasil, abrazo y beso para ella y para todos los hermanos en donde ella está radicando allá en Brasil. Vicente Víctores en Ecuador, mi amado, también te envío un fuerte abrazo y mis respetos, mis saludos, agradecido y honrado por que esté siguiendo la transmisión. A todos ustedes, mis amados, mil gracias por el favor de su atención. Les recuerdo que la próxima transmisión en vivo es el próximo día miércoles a partir de las 7:30 de la noche, en donde estamos dando también un estudio que nos está sirviendo y nos está indicando mucho. Entonces lo espero el día miércoles a las 7:30. Por hoy no me resta más que agradecer el favor de su atención, desearle que tenga un excelente fin de semana y que tenga buen provecho. Gracias y que Cristo siga habitando permanentemente y reinando en su corazón para que usted esté completo en Él y para que Él se exprese a través de usted. Bendiciones y buenas tardes.